En Telenoticias Estelar abrimos la puerta a la información que surge en diferentes partes del país. Y los responsables de abrir esa vía informativa son nuestros corresponsales quienes, comprometidos con sus comunidades, dan a conocer sus alegrías, tristezas y necesidades. Con sus historias, nuestros corresponsales buscan siempre marcar la diferencia con calidad, seriedad y responsabilidad. Porque TN5 va más allá de la noticia. Telenoticias Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Recuerda que nunca te enviaremos correo o WhatsApp para verificar tu cuenta por movimientos sospechosos. Honduras es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada del líder político y sindical Herminio Deras, ocurrida en los años 80. Gobierno anuncia renegociación y renovación de contratos con 16 empresas generadores de energía térmica y solar. Faltan otros 12 más. Diseñan estrategia para que el país retorne a la cuenta del milenio en el 2024, pero funcionarios deberán bajar tono de confrontación con Washington, recomiendan expertos. Fisuras, relaciones incómodas, aliados no tan útiles y una incertidumbre sobre la Sisi. Así valora la exrectora de la UNA los 8 meses de gobierno de Libre. Requisitos impuestos por la Junta Nominadora para postulantes a Corte Suprema de Justicia incluye no tener quejas en derechos humanos. Encuentran un plan de rescate para el Valle de Sula y bajan las aguas del Ulúa que permite a los afectados regresar para ver qué encuentran de su hogar. Colectivos de Libre siguen generando caos y recetando golpes en salud, tanto en la capital como en el hospital de San Lorenzo. Las autoridades prefieren callar. Padrastro mata a bebé de 23 meses en Guasaule, Choluteca, y en La Ceiba un hijo habría matado a su padre por una pelea de gallos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Recuerda que nunca te enviaremos correo o WhatsApp indicando que tu cuenta ha sido bloqueada. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En la sentencia notificada este lunes en el caso de Deras García y otros, versus Honduras, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable internacionalmente por la ejecución extrajudicial del dirigente político y sindicalista Herminio Deras García, la Corte concluye que diversos familiares de Deras García a lo largo de 30 años fueron objeto de ataque deliberado a través de persecuciones, detenciones ilegales, malos tratos y torturas, allanamientos a sus viviendas y destrucción de sus bienes. Estos hechos causaron la desintegración de la familia e incluso llevaron a que un hermano y hermana tuvieran que exiliarse. En este caso, el Estado de Honduras realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional, reconociendo todos los hechos y violaciones alegadas y comprometiéndose a una serie de medidas de reparación. El tribunal señala que los hechos del caso ocurrieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en la década de 1980 en Honduras, en el marco de la doctrina de seguridad nacional en que existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas militares. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 3 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes postpago y recibí gratis 2 meses y un smartphone. Remarcamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras culpable por la ejecución extrajudicial del dirigente político y sindicalista Herminio Deras García y consecuentemente por la violación de sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación y a sus derechos políticos.
de conformidad con los 39 años de espera impunes se cierran con la condena penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial del dirigente sindicalista y miembro del Partido Comunista, Herminio Deras García. Bueno, el Estado de Honduras una vez más ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que Honduras es de los países que más sentencias tiene en su contra ante este organismo internacional. Herminio Deras murió a balazos en 1983 en una transitada calle de San Pedro Sula. Sus verdugos, según la versión de los testigos, no ocultaron las motivaciones del crimen y de entrada se responsabilizó a las Fuerzas Armadas del hecho. El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADE, llevó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y si uno mira el patrón de lo que fue la ejecución de Herminio Deras, la persecución de su familia, la tortura y todo lo que, y la impunidad, casi 38 años, 39 años de impunidad que ha vivido esta familia, usted va a ver que en Honduras se sigue repitiendo. La impunidad por actos cometidos por el Estado, particularmente por hechos cometidos por militares y policías, es una constante. Después de Perú y Guatemala, Honduras es uno de los países con el mayor número de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, la primera condena de esta instancia internacional fue contra este país, que una y otra vez violenta las garantías individuales pese a las recurrentes sentencias. O sea, el Tribunal Internacional se estrenó con Honduras y hay muchos casos más en fila y otros casos serán llevados. Entonces yo me pregunto, estos casos de la ANAPO, si yo fuera familiar yo lo llevaría porque no creo que encuentre justicia localmente. Están en camino otras demandas de violaciones a los derechos humanos, como la demanda de casi un centenar de policías depurados en el gobierno del presidente Carlos Flores, la extradición al margen de la ley de Ramón Mata Ballesteros y otros casos recientes que fácilmente podrían llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminar en la Corte. Por ejemplo, ese caso de la ANAPO. Ese caso de la ANAPO es un caso que clasifica para el sistema interamericano. El caso de Keila Martínez, el caso de otros casos emblemáticos que han habido recientemente, me parece que el Estado de Honduras debería de tener un departamento, no sé si adscrito a Pedro Joaquín Amador, que es el brazo de la presidenta, para llegar a arreglos amistosos. En este caso, el Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República, reconoce su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Herminio Deras, pide disculpas y perdón público y se compromete a reparar los daños, pero también a separar las funciones policiales militares. La noticia del día fue presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes postpago y recibí gratis 2 meses y un smartphone. El diputado de Libre, Samuel Madrid, informó que en los próximos días el Congreso Nacional podría someter a discusión el dictamen para despenalizar los delitos contra el honor establecidos en el Código Penal. Creemos que hay voluntad total del Pleno del Congreso Nacional, sin distinción de partidos ni tampoco de ideologías. Creemos que este proyecto va a ser declarado con lugar, va a ser aprobado por mayoría, unanimidad de los congresistas. Hay voluntad del Congreso Nacional, de la Junta Directiva, así de la Comisión de Dictamen, que está la que va a dictaminar. Creemos que después de que la Comisión de Dictamen nos someta al Pleno, tendremos seguridad que este proyecto va a ser aprobado en beneficio del periodismo. Tenemos un periodista que incluso falleció estando detenido. Estamos hablando del caso de David Romero. Estas cosas no deben de pasar en el país. Madrid agregó que la idea es despenalizar las figuras de injurias y calumnias, ya que no es posible se castigue al periodismo libre e independiente por hacer su trabajo, y asegura que el actual gobierno garantiza la libre emisión de pensamiento. Con la presencia de su comandante general, Xiomara Castro, las Fuerzas Armadas conmemoraron este lunes el 230 aniversario del natalicio del general Francisco Morazán Quesada, ceremonia en la que también se ascendió al grado de general de brigada a 5 coroneles. A partir de este momento, y como una manera de refrendar ese legado morazánico, las Fuerzas Armadas incorporan la Cátedra Morazánica, que será impartida en las diferentes fuerzas, organismos y unidades de la institución armada, donde se expondrá su vida, su obra y sus glorias, a efecto que todos los miembros de esta noble institución tengamos siempre presente la vida y obra de nuestro héroe nacional.
Con relación al legado del general Morazán Quesada y la iniciativa para que los estudiantes aprendan de sus ejecutorias, la presidenta Castro Sarmiento destacó que son sus ideas las que lo hacen merecedor de este reconocimiento. Morazanista conlleva un programa de acción profundamente revolucionario, donde ratifica la igualdad entre los seres humanos y proscribe la esclavitud. A la vez, enarboló un proyecto de desarrollo para la región que no entregaba el país a apetencias desmedidas y empobrecedoras del extranjero. La presidenta Castro exhortó a los soldados hondureños y a los 5 nuevos generales seguir su ejemplo por habérseles otorgado el mismo grado que ostentó el general Morazán, precursor de la Unión Centroamericana. La captura de 3 efectivos policiales y uno depurado por extorsión y secuestro sacude nuevamente a la Policía Nacional de Honduras. Y de acuerdo al viceministro de Seguridad, Hugo Suazo, esos no son policías, sino delincuentes a quienes debe caer el peso de la ley, llamando la atención que uno de los capturados es reincidente y se le sindicó en el inicio en el crimen del hijo del expresidente Lobo y otros 3 jóvenes. La captura de 4 miembros de una banda criminal, entre estos los policías Orlin Ortiz Funes y Daniel Esaú Mendoza, es un indicativo que la estructura de la Policía Nacional ha sido infiltrada y obliga a sus autoridades a replantear el tema de la depuración. No lo llamo yo como policías o delincuentes, sino que delincuentes uniformados de policía. Pues recordemos que el crimen organizado tiene tentáculos, involucra en las diferentes academias de policía, en las Fuerzas Armadas, asimismo en los diferentes centros de estudios de la Policía Nacional, involucra, por eso certificamos a todos aquellos aspirantes que hacen su ingreso a la Policía Nacional, pero siempre se cuela más de alguno y estos son las manzanas podridas que existen dentro de la Policía Nacional. Los policías activos hacían equipo con Marvin Daniel Salinas Ramírez, miembro de la seguridad de un diplomático, y Jansen Francisco Velázquez Cabrera, sobreseído de manera provisional por el crimen de un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. La audiencia para estos 4 ciudadanos quedó programada para el día de mañana, 4 de octubre, a las 9 de la mañana. Lo que este gobierno tiene que hacer es un proceso de depuración y no permitir que este tipo de situaciones se sigan dando. Según la investigación, estas personas irrumpieron el 4 de junio pasado en casa de un testigo protegido, armados y con uniforme policial. Buscaban armas, droga o dinero, pero se llevaron al testigo para exigir 100,000 empiras por su libertad. Es un mal síntoma, por supuesto, porque entonces en manos de quién estamos, quién nos brinda la seguridad. Eso es un problema para toda la sociedad. Eso le quita imagen a la policía, eso le quita confianza a la ciudadanía en la Policía Nacional. La Policía Nacional admite que esta peligrosa banda acusada por allanamiento de morada y secuestro operaba en el Distrito Central. La orden de captura se giró el jueves 29 de septiembre pasado y un día después la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigación Criminal ejecutó la captura. Yo creo que la policía necesitamos mayor rigurosidad en la investigación y cuando tengan las pruebas detener y sacar a aquellos que están haciéndole daño a la sociedad. Analistas llaman a reconsiderar de nuevo y de manera urgente el tema de la depuración policial. Esta mañana se registró la muerte violenta de una persona del sexo masculino. Se trata de Daniel Siliezer Hernández, de 58 años. El hecho ocurrió en la colonia olímpica de la ciudad de La Ceiba. Luego del crimen, las autoridades de investigación localizaron y capturaron a José Efraín Siliezer Hernández, hijo del ahora occiso, quien supuestamente lo habría matado en medio de una discusión por unos gallos de pelea. En la olímpica se realizó el levantamiento cadavérico del ciudadano Osli Daniel Siliezer Hernández, de 53 años, quien presentaba heridas de arma de fuego a manos de su hijo, el ciudadano de nombre Daniel Efraín Siliezer Rosales. Inmediatamente la Dirección Policial de Investigación emprendió una búsqueda, logrando la captura en tiempo récord de este mal hijo y remitiéndolo a la Fiscalía del Ministerio Público por el delito de
parricidio en perjuicio de su padre, se lee como no es el arma homicida y en este instante va con dirección a los tribunales correspondientes. El detenido aseguró que mató a su padre en defensa propia y fue puesto esta misma tarde ante los entes competentes para su proceso judicial. Mire usted, tiempos apocalípticos. Hijo habría matado a su padre por pelea de gallos. Y en este momento Karen Sauceda nos envía una nota desde el sector sur del país, específicamente en Guasaule, frontera con Nicaragua, donde un padrastro mató a golpes a un menor de 23 meses de nacido y fue capturado por la policía cuando intentaba huir a su país de origen. A punta de golpes perdió la vida un menor de 23 meses de nacido, propiciada por el padrastro de origen nicaragüense y quien fue detenido por la policía cuando intentaba huir a su país. Este hecho abominable ocurrió este pasado domingo en Guasaule, municipio de El Triunfo. Un ciudadano de 30 años de edad, originario de Somotillo, Chinandega, Nicaragua, a quien la Policía Nacional y agentes asignados al municipio del Triunfo lo capturaron el día de ayer, exactamente en el cruce del río, cruzándose hacia Nicaragua. El menor fue trasladado a un centro hospitalario por el padrastro con el afán de salvarle la vida después de haberle generado una tremenda golpiza que lo llevó a la muerte. Se desconoce qué desató la ira de este hombre en contra del pequeño. Su progenitora se ha llamado al silencio. Y en ese sentido, pues la gente en el Triunfo está consternada, pero quiero decirle que nosotros partimos de un marco jurídico legal y así que vamos a hacer la espera al resultado de la autopsia para verificar cuál sería la causa, si hay lesiones o golpes que podrían haber provocado esta muerte de este menor o si la causa pues puede girar a una muerte natural. El abogado Wilson Herrera, quien se le solicitó defender al implicado, se negó a representarlo, ya que lo ve como irrepudiable. Así es, y quiero decirlo públicamente, se nos buscó por este caso, nosotros como bufete, y hemos tomado la decisión de no tomar ese caso, o sea, esa defensa no la vamos a llevar nosotros. Yo considero que no porque no sea un ser humano el señor, sino que es un caso, es muy extremo, puede quitar la vida a un niño. Yo lo que quiero es que se aclaren las cosas, porque como le digo, aquí quien pone el anuncio es la señora mi suegra que no me quiere. Pues. Bueno, como está descontrolada mi señora, pues de tal manera y ver a su hijo en esa cama, cualquier madre no tiene reacción, no tiene pensamiento, no tiene cómo actuar, simplemente a lo que le digan. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Omar Francisco Andrade es un maestro de educación secundaria que desconocidos ultimaron anoche en la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso. Los sujetos armados, luego de dispararle, lo despojaron del vehículo en el que se conducía. La víctima de 28 años impartía clases en el Instituto Micheletti Baín de Agua Blanca Sur, en El Progreso Lloro. La policía maneja como móvil del crimen el robo de su vehículo y esta mañana, mientras parientes reclamaron sus restos en medicina forense, lamentaron el suceso. 10 hondureños pierden la vida a diario de manera violenta en el país debido a la criminalidad, de acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia de la UNA. Evidencia que diariamente están perdiendo la vida 10 personas, dentro de las cuales una es mujer. Y el rostro de esta violencia son los jóvenes. Ser joven en Honduras es un principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia. De enero a agosto, que es los datos que tenemos, son más de 2.300 muertes violentas, homicidas. Y de esto hay que decirlo que son los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Olancho, los que están presentando mayor violencia homicida. En relación al hecho donde perdió la vida un empresario en la colonia Colinas por asalto este fin de semana, Ayestas aseguró que la Dirección Policial de Investigaciones DPI recibe en promedio más de 10.000 denuncias por robo.
En otra temática, colectivos del Partido Libertad y Refundación se tomaron las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Cortés para exigir el cumplimiento de la ley y para que se adjudique el puesto como director departamental al profesor Wilson Mejía Burgos, ganador del concurso que se desarrolló en septiembre, pero que actualmente es ocupado por otro docente supuestamente por injerencia de terceros. Eso es lamentable, pues, que esta muchacha esté metiendo mano en todo. Miren, en el centro de salud, Miguel Paparahona metió mano, en la ENE metió mano, en varias instituciones está metiendo mano y de verdad no debería ser así, pues estamos peleando con lo contrario, con el Partido Nacional, estamos peleando con los mismos compañeros de nosotros. Los simpatizantes de Libre lamentan que desde el mismo partido surjan disputas por un puesto ganado legalmente y señalan a la diputada Shirley Arriaga de imponer personas afines al movimiento 28 de junio. Este lunes, la salud nuevamente fue presa de los colectivos de Libre en la CESAL. La policía intervino para evitar mayores agresiones entre los empleados despedidos y los colectivos que no les dejaban entrar a las instalaciones, mientras en el hospital de San Lorenzo, en el sur, hubo golpes, patadas y agresiones hacia los empleados por parte de los activistas de Libre, mientras diversos sectores piden al ministro de Salud poner orden en esa dependencia. De un lado está el personal de salud despedido intentando ingresar a la secretaría y en el otro los colectivos de Libre evitando que se acerquen, porque al primer intento podría repetirse lo sucedido esta mañana en el hospital de San Lorenzo Valle, donde se fueron a los golpes. Patadas, palos y puños se observan con un alto nivel de agresividad, todo por un puesto de trabajo, afectando la gobernabilidad dentro de la CESAL. Una violencia sin precedentes se está llevando a cabo en la Secretaría de Salud en busca de puestos de trabajo que no viene en nada a abonar a la gobernabilidad de esta Secretaría y que viene a polarizar más la familia hondureña. El nivel de confrontación existente entre los colectivos y el personal despedido en la Secretaría de Salud solo le pasa factura al pueblo, aseguran en el Colegio Médico, donde piden a las autoridades demostrar su liderazgo y llamar al diálogo a los actores. Que si seguimos o optamos por una posición de confrontación de trabajadores contra trabajadores, nadie gana, el país pierde. A la Secretaría de Salud hay que tratar de llevarle calma, de llevarle organización, de demostrar que existe liderazgo, que ese liderazgo está dispuesto a sentarse, a dialogar el tiempo que sea necesario. Mientras que este compañero de partido del ministro de Salud llama a los colectivos de Libre a cesar la violencia y dejar a Mateu trabajar en el caso. Esta manera inusual de reaccionar con violencia al grado tal de agredir empleados de la Secretaría de Salud no es bajo ningún punto de vista producente. Por lo tanto, le pedimos a los colectivos de Libre la prudencia, el cese de actividades violentas y que dejen al doctor Mateu examinar cada puesto para que él decida la conveniencia o no de la continuidad de los empleados de la Secretaría. Desde la sociedad civil aseguran que el problema podría terminar hasta que se despolitice la dependencia, ya que esta debe contar con un equipo altamente capacitado que garantice una gestión pública en favor del pueblo. Aquí se debe garantizar realmente despolitizar esta Secretaría y debe garantizarse en tener un equipo técnico certificado especialista que garantice realmente una conducción y una gestión pública a favor de la salud de la población. En tanto, la ingobernabilidad dentro de la Secretaría de Salud se agudiza por las violentas protestas de los colectivos de Libre. Los hospitales del país se mantienen desabastecidos. La periodista Kenia Chinchilla nos informa que se ha producido un accidente vial en Villanueva que deja un menor muerto y al menos 20 lesionados. Kenia. Muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Cristinas, lo último lo presentamos desde la zona norte del país. Como usted lo menciona, un trágico accidente se registró, esto en la comunidad del Guacuabano.
la comunidad del Cuavano de Villanueva Cortés, donde un vehículo pick-up que conducía al menos 20 personas, todos familias que se trasladaban hasta su lugar debido a que venían de un entierro de un familiar, cuando, según versión del conductor, fallaron los frenos de este pick-up, lo que provocó este terrible accidente. Las personas lesionadas fueron atendidas por el cuerpo de bomberos de la zona de Villanueva Cortés y también ambulancias de la Cruz Roja. Fueron al menos 20 personas. Aquí en el departamento de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas ingresaron 6 adultos que, según el informe del doctor William, se encuentran en estado estable. Ingresaron asimismo 6 niños, de los cuales lamentablemente uno ya ingresó sin signos vitales. Este niño fue identificado como Uriel Alejandro Rivera Rodríguez, de 4 años de edad, quien murió antes de ser ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas. Esto es el informe que tenemos hasta el momento. Fueron 20 personas lesionadas, algunas de ellas fueron atendidas por el cuerpo de bomberos en su zona. Los demás, como ya repetíamos, 6 adultos y 6 menores de edad fueron ingresados a este centro asistencial de San Pedro Sula y lamentablemente pues este accidente deja una víctima mortal, quien fue identificado como Uriel Alejandro Rivera Rodríguez, de 4 años de edad. Este hecho ocurrió en la comunidad de Cuavano de Villanueva Cortés. Este es el informe que tenemos desde la zona norte del país. Con esto retornamos a los estudios. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Octubre, el mes rosa para concienciarnos del cáncer de mama, con el objetivo de generar conciencia y fomentar controles periódicos que ayuden a la detección temprana. La OMS estableció el mes de octubre como el mes de concienciación del cáncer de mama, mejor conocido como el mes rosa. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. Solo en 2020, Honduras registró 1.882 casos de cáncer de mama, la mayoría registrados en Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Olancho. La enfermedad es asintomática y muchas veces se presenta ya cuando está en una etapa avanzada. De ahí la importancia de los controles anuales. Son indispensables, sobre todo a partir de los 40 años. Para disminuir la aparición del cáncer de mama es importante mantener un peso adecuado, limitar consumo de alcohol y tabaco, mantener una buena dieta y realizar actividad física de manera regular al menos 30 minutos por día. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Más adelante aquí en el noticiero líder César Quintanilla con el estado del tiempo. Me dice César, usted tiene que concienciar a los hondureños que no se alarmen, pero que sí se preparen, porque hay serias posibilidades que en los próximos 10 días nos azote un huracán. Sin alarmas, es simplemente prepararnos. César Quintanilla analiza 4 modelos, 4 opciones, y por eso nos llama la atención a estar pendientes de la sección El Estado del Tiempo TN5 en unos minutos. Pero antes, como una mujer de armas tomar, es calificada una emprendedora sanpedrana que utiliza precisamente la madera para elaborar varios artículos con cuya venta sobrevive y saca adelante a su familia. Es nuestro emprendedor de este lunes. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Además de los quehaceres de casa, Jenny Ramos cada día dedica gran parte de su tiempo a la elaboración de artículos de madera. Es la manera, dice, en la que se gana la vida y sustenta a sus 4 hijos y a su padre. Su emprendimiento se llama Creaciones Rústicas Jenny, ubicado en la colonia La Sabana Carretera, Aticamaya. Empezamos a partir de que se van los niños, ¿verdad? A las 7 de la mañana, 6:30 se van y a las 7 empezamos, ¿verdad? A desarmar. Después de desarmar, pues a clasificar la madera y después hacer realmente lo que el cliente pidió, o sea, una casita, o sea, un cerco, ¿verdad? Y vamos clasificando la madera y después seguimos pintando y le doy un tiempo de entrega al cliente, ¿verdad? Para poder entregar su trabajo.
Jenny cuenta con un amplio catálogo de productos de diferentes tamaños, incluso cercos para casas que ella misma instala. Pero siempre Dios nos ha dado la habilidad de poder hacer las cosas, de poder emprender y de poder decir yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y de ahí nació poder trabajar de esta forma, ¿verdad? Hacer trabajitos para las personas que quieren que uno les elabore, ¿verdad? Las casitas de perro para que las mascotas no se mojen, mesas, ¿verdad? Sillas, estantes, todo eso. La labor no es fácil, pero el deseo de superación la motiva cada día a vencer los obstáculos que han surgido. Es que cuando se quiere se puede, ¿verdad? Cuando se quiere se puede y cuando, ¿verdad?, nos da la oportunidad de poder emprender como mujeres, ¿verdad? Decir no puedo hacer nada en mi casa, no, siempre hay una idea, siempre hay algo que podemos hacer. El esfuerzo de Jenny es admirable y espera el apoyo de la sociedad que desea adquirir sus artículos. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Seguimos informando desde el estudio José Rafael Ferrari Sagastume, nuestro presidente eterno de Televicentro, la emisión estelar de TN5, con César Quintanilla, quien nos da una información que no es para que nos alarmemos, en todo caso es para prepararnos sobre la posibilidad que nos azote un huracán en los próximos 10 días. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. En primicia informativa, y queremos que se tome como nada más una alerta temprana y no con la intención de alarmar, pero en una proyección que hemos hecho a 10 días, un huracán estaría impactando la costa norte de Honduras. Sucedería entre el 13 y el 15 de octubre. Repito, no para alarmar, sino para alertar. Esta es una alerta temprana de lo que podría ocurrir. Puede que pase o puede que no, pero la proyección ahora dice que sí. Entonces, vamos a tomar precauciones y principalmente las personas que viven en zonas de riesgo. Mientras estamos observando un disturbio que el centro de huracanes le está dando un 30% de posibilidades de desarrollo y que se movería hacia el este en las próximas horas. Le tenemos el ojo puesto a ese sistema. Mientras en el Pacífico, Orlín, que fue un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, pues ha dejado destrucción en varios estados del Pacífico mexicano y sigue dejándolos con lluvias esta noche. Mientras Payne, que es otra tormenta en el Pacífico, se ha formado, afortunadamente pues no va a seguir el trayecto que hizo Orlín y más bien se va a retirar en el Pacífico. Pero nos muestra la gran actividad que hay tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Mientras una baja presión que está al este del Cabo, gracias a Dios, es la responsable de las lluvias que se han estado precipitando en las últimas horas en el territorio nacional y que también continuarán precipitándose para esta próxima jornada. Carolina del Sur, la Florida y Cuba, pues sufrieron la devastación de Ian. Hasta la semana anterior eran 13 muertos en la Florida. Hoy lunes suman 104 muertos por el huracán Ian, más las 3 muertes en Cuba, 107 y también las muertes que dejó en Carolina del Sur. Es una gran pena, sinceramente, la muerte de todas estas personas. Es pues el desarrollo que están teniendo estos fenómenos que cada vez son más peligrosos. Y aquí observamos esta baja presión de la que estamos hablando, que está dejando lluvias, y para esta próxima jornada, pues las lluvias que van a precipitarse son específicamente en zonas de la región oriental, en zonas del oriente, sur, algunas áreas del centro y occidente, pero serán un poquito más débiles. Y las temperaturas oscilando entre 22 y 31 grados Celsius en el litoral caribe. En el sur sí pueden subir hasta 34 las máximas, entre 13 y 22 en el occidente, y la región oriental con mínimas de 19, máximas de 28. A tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. En TN5 en línea, un anuncio en el New York Times y luego una campaña del gobierno de Cuba en redes sociales exhortando a Joe Biden a reconstruir la isla devastada por el paso del huracán Ian, suspendiendo el bloqueo, ha generado una serie de reacciones posicionando el tema en las redes sociales. TN5 en línea es presentado por Banpaís, porque solo unidos construiremos un país para todos. Banpaís, 30 años siempre de tu lado.
Mejor sin bloqueo. Este es el hashtag que ha posicionado el gobierno de Cuba en las redes sociales para pedirle al presidente Biden que les apoye a reconstruir la isla luego de la destrucción que dejó el huracán Ian. Y es que el domingo el periódico New York Times puso en primera plana el titular "Que Cuba se reconstruya, llamamiento urgente al presidente Biden". Un aviso pagado indicaba el periódico. Esto provocó diversas reacciones a favor y en contra. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agregó que fueron líderes y activistas preocupados que hicieron el llamado urgente en el New York Times, exigiendo a Biden que levante temporalmente las sanciones y permita que Cuba se reconstruya. Sin embargo, esto llevó a que usuarios cuestionaran cómo se pagó ese anuncio y lamentan que ese dinero, que probablemente salió de impuestos, pudo servir para la gente en Pinar del Río, la zona más afectada. Los internautas alegan que Cuba necesita reconstruir, pero no puede comprar materiales por el bloqueo de Estados Unidos y tampoco se puede enviar ayuda humanitaria porque han puesto a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Pero otros creen que las sanciones no deben levantarse porque lo que el pueblo de Cuba pide es libertad. A medida pasan los días, las denuncias y protestas de los cubanos contra el gobierno crecen, pues no ven respuesta humanitaria, solo represión. Mientras que el presidente Biden se dedica a reconstruir la isla de Puerto Rico, también afectada por el huracán Ian, y aún no se pronuncia respecto al llamado de Cuba. TN5 en línea fue presentado por Banpaís, porque solo unidos construiremos un país para todos. Banpaís, 30 años siempre de tu lado. En nuestra sección positiva le contamos la experiencia de la comunidad de El Taladro en Comayagua, que ha logrado mejorar su conectividad y con ello apostar a reforzar sus estrategias de turismo. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. La mejor señal y la mejor cobertura ya están en la comunidad de El Taladro en Comayagua. Los habitantes y trabajadores de la zona hablan de la experiencia que han obtenido al utilizar la red Tigo. No, pues está mucho mejor y todo se hace para mejorar y la señal Tigo que yo he tenido ha sido excelente. Y donde quiera que yo ande, la señal siempre me caen llamadas y todo, no tengo problemas con la señal Tigo ahorita yo. Los pobladores de esta comunidad dedicada al turismo y al comercio aseguran que las ventas de los productos y servicios Tigo se han incrementado debido a la ampliación de la red en la zona. Pues aquí se están vendiendo. Siempre se ha vendido la súper y la tarjeta, pero ahorita la recarga está vendiendo porque ya la gente ya está sabiendo que se están vendiendo las recargas electrónicas. Los buenos resultados obtenidos por las ventas de los productos Tigo motivan a otros pobladores como Doña María para vender los servicios que ofrece Tigo y así agenciarse de algunas ganancias. No, que yo miro que está bueno y que ya voy a comprar tarjetas para vender. Porque miro yo que hoy se van a buscar bastante tarjetas porque ya hay señal bastante. Con la expansión de la red móvil Tigo seguimos creciendo para brindar el mejor servicio. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. La Fundación Teletón te invita a nuestro lanzamiento de campaña Teletón 2022, 35 años acercándonos. Este día martes 4 de octubre, su cita es a las 6 de la tarde por Canal 5, el líder de Televicentro y todos los canales que se adhieran a la transmisión. Así que pendientes de esta transmisión a partir de las 6 p.m. El lanzamiento de la campaña Teletón 2022. El precio del dólar y el euro es presentado por Bancredomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back sin límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back sin límites.
El precio de los combustibles es presentado por Grupo Q, 70 años innovando en el desarrollo de nuestra gente. El precio de los combustibles fue presentado por Grupo Q, 70 años innovando en servicio. El analista en temas de energía, Mario Zelaya, insistió este lunes que debido a la baja en el precio del búnker en el último trimestre, no se justifica un incremento del 13.88% en las tarifas de la ANE y que asumir ese incremento le costará al gobierno pagar 400 millones de lempiras al mes durante el último trimestre. No debería de haber. En el peor de los casos debería de mantenerse estable, en el peor de los casos. Pero los datos indican que deberíamos de estar cayendo al orden de un 3-4% de disminución en la tarifa. No se ha dado, por el contrario, se ha anunciado un incremento bastante fuerte. Se ha mencionado que el gobierno absorberá ese subsidio, que por cierto es un subsidio que representa 400 millones de lempiras. Así que de nuevo, en 3 meses eso representaría 1.200 millones de lempiras. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es posible una empresa que en este momento tiene un saldo acumulado de 90.000 millones de lempiras pueda subsidiar 1.200 millones de lempiras? Por su parte, el secretario de Energía y gerente interino de la ANE, Eric Tejada, asegura no tener el monto de cuánto significará para el gobierno absorber el incremento en su totalidad durante el trimestre, pero explica que los recursos ya están presupuestados en finanzas. El impacto, no le tengo el dato exacto mensual, pero el impacto son 4.000 millones del subsidio, mes a mes queda un remanente porque se había presupuestado para 1.340.000 familias, pero con la focalización que hicimos, o sea, zonas de alta plusvalía y gente que tiene más de un contador, nos han quedado como 1 millón, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí que con eso se va a pagar el ajuste tarifario. Pero los expertos cuestionan y se preguntan si la estatal eléctrica tiene la capacidad de seguir arrastrando más deudas con un déficit acumulado de cerca de los 80.000 millones de lempiras. El gobierno anunció este lunes que logró un acuerdo de renovación y renegociación de contrato con 16 empresas de generación de energía renovable y térmica, que significa un ahorro anual de 1.000 millones, producto de una rebaja en el precio del kilovatio hora. El anuncio fue encabezado por la ministra de Finanzas y el titular de Energía, mientras sigue el proceso con las empresas restantes. Después de meses de negociaciones, el gobierno por fin logró un acuerdo con 16 de las 28 empresas de generación de energía térmica y renovable que tienen contratos con el Estado y que para la actual administración son impagables. Según las autoridades de la ANE, la revisión de los contratos le significará al Estado un ahorro de 1.000 millones de lempiras anuales. Los solares lo estamos cerrando aproximadamente 11 centavos el kilovatio hora y el eólico entre 12 y 13 centavos. Con los térmicos, ahí sí, por la configuración de los costos variables, es una negociación muy particular para cada uno. Representa esto un ahorro de 40 millones de dólares, o sea, casi 1.000 millones de lempiras al año y unos 18.000 millones de lempiras durante toda la vigencia de los contratos, ¿no? Ese es el ahorro. Los 16 contratos renegociados suman 735 megas de energía. Y entre las empresas destaca Enersan, que produce 227 megas, aunque no lograron acuerdo con sus empresas solares y eólicas, al igual que Lufusan, Coesa y Soposa. Otra de las empresas que firmaron el memorando o acuerdo es Comercial AI con 70 megas, CMI con 200 megas, San Marcos Energy 112 megas y la empresa azucarera Tres Valles. No me costó tanto con nuestros dueños convencerles. De hecho, no les tuve que comentar, pero al explicarles la importancia de que la ANE fuera sostenible, de poder lograr todas las metas que tiene el país, ellos rápidamente entendieron. Son condiciones contractuales, eso es lo que nosotros como parte de la empresa privada hemos venido solicitando, de que si se va a alcanzar acuerdos, que sea a través de la vía del diálogo, se ha alcanzado y bueno,
queda celebrarlo, ¿verdad? Porque son cosas positivas que se dan dentro del contexto nacional. Con el resto de las empresas continúan las negociaciones y el diálogo será la herramienta que predominará. Nos congratulamos de podernos tomar de la mano con una parte del sector privado para levantar la ENE como empresa pública. El gobierno espera que los 1.000 millones de lempiras que se ahorrarán cada año por la renegociación de contratos se comiencen a traducir en una baja en las tarifas de la ENE a partir del 2023. Hemos reducido esta cifra, va a tener un impacto evidentemente en la reducción de costos de generación y por ende en tarifa, ¿no? Eso se va a ver en el ajuste tarifario de enero. Según el gobierno, la empresa nacional de energía eléctrica le adeuda a los generadores de energía más de 16.000 millones de lempiras, pero este acuerdo marca el inicio para comenzar a pagar esa deuda. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Afiliados al Sindicato de Trabajadores de la planta Jasper de Heinsbrand, que cerrará operaciones en noviembre, se han pronunciado este día al considerar esta decisión como inhumana debido a que serán 1.700 familias las perjudicadas. Además, suponen que esto es producto de una actitud antisindical. Y pues nosotros consideramos, ¿verdad?, de que podría ser referente a un tema meramente de libertad sindical en contra de la organización sindical. Entonces, como le digo, podría ser una situación como esta y de no ser así, pues nosotros necesitamos dialogar con la empresa entonces para que nos expresen realmente. Solamente tuvimos una reunión como de 20 minutos cuando nos notificaron el cierre. Según estos obreros, la empresa no ha demostrado tener bajas en sus ventas a nivel global, ya que de ser así alcanzaría a las demás plantas con recorte de personal, por lo que piden detener. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tras su regreso a Honduras proveniente de Bélgica, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró este lunes que la presidenta Xiomara Castro está cumpliendo punto por punto las promesas plasmadas en el Plan Bicentenario, luego que se le consultó por la carta que emitió la exrectora de la UNA, Julieta Castellanos, donde hace una radiografía de la situación actual del país en 8 meses. Bueno, no he visto la carta, tendría que verla, cuáles son los detalles de la misma, pero nosotros estamos trabajando en un plan bicentenario, no sé si ella lo conoce, y ese plan bicentenario se está cumpliendo punto por punto. Y ese plan bicentenario fue el que el pueblo hondureño conoció, esas son las promesas de campaña, no sé a qué promesas se refiere. Sobre el tuit que posteó el canciller Enrique Reina reclamando a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, la semana pasada por la reunión que sostuvo con el designado presidencial Salvador Nasralla, Zelaya manifestó que la diplomática debe someterse a lo que el pueblo decidió. Bueno, ejercemos soberanía, un gobierno electo por el pueblo y creo que los tweets del canciller tienen su razón de ser y la embajadora debería de someterse a lo que el pueblo decidió, que el gobierno de Xiomara Castro tenía la decisión del pueblo de tomar decisiones. Creo que las injerencias no las vamos a aceptar. Zelaya ingresó al país este lunes, ya que se encontraba de gira con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros diputados buscando convenios de cooperación con el Parlamento de la región de Valonia, en Bélgica. Bueno, y a propósito, vamos a resumir esta carta de la rectora Julieta Castellanos. La exrectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos, reflexionó este lunes en una carta abierta titulada 8 meses después. ¿Dónde estamos? Sobre la realidad del país luego de que el actual gobierno asumiera funciones. Entre las interrogantes que se hace la socióloga e investigadora resaltan si se combatirá la corrupción o si realmente se instalará la Sisi en el país. En su análisis, Castellanos destaca el hecho de que la presidenta Castro no ha informado de su reunión con el secretario general de la ONU y, en su opinión, si tuviera buenas noticias, ya lo sabríamos. Destaca la respuesta del memorando de entendimiento que enviará a la ONU, la cual deja más dudas que certezas.
como eso que el gobierno de Honduras quiere seleccionar y contratar al personal de la Sisi. Castellanos también se refiere a la alianza entre los partidos Libre y Partido Salvador de Honduras. Señala que esta se fue fraccionando desde la aprobación de la polémica ley de amnistía luego de que Luis Redondo fuera elegido como presidente del Congreso. El diputado Luis Redondo, solo como está, pierde importancia frente a Libre y para sostenerse en el cargo tiene que subordinarse más todavía, considera. El escrito hace referencia al discurso de la presidenta en la ONU, dirigido a la comunidad internacional, bilateral, multilateral y los amigos socialistas. En su discurso, la presidenta se dirigió al Frente Nacional de Resistencia y la izquierda primaveral y otoñal, al sector empresarial nacional, diciendo por un lado que van a invertir para sustituir importaciones, pero de otro, habla de conspiraciones, de golpistas envalentonados y antidemocráticos, mientras deja a las mujeres migrantes y menores con promesas y a los hondureños en general les promete un nuevo modelo alternativo, soberano y democrático. En su mirada, Castellanos habla sobre la relación incómoda con la Embajada de Estados Unidos y la distancia con la cooperación. En esta administración, la cooperación externa tiene dificultades para reunirse con la presidenta. No quieren miradas ni cercanías incómodas. Construyen un distanciamiento, asegura. La carta finaliza señalando que hay que diferenciar los problemas heredados de la administración nacionalista, los problemas creados o no resueltos por la falta de experiencia y la improvisación, y los agravados por las causas externas. Mientras esto transcurre, la agenda política de Libre continúa, sostenida con la confrontación y el discurso de odio, estima la exrectora, quien concluye su escrito destacando que Libre sin enemigos no existe y si no existen los construye y los reinventa. Esa es su esencia, puntualiza. Castellanos señala en su nota que Washington no habría dado el beneplácito al embajador de Honduras ante Estados Unidos. La valoración de los 8 meses de gobierno hecha por la exrectora Julieta Castellanos en una carta pública ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes consideran que siente nostalgia por su cercanía con las autoridades pasadas y quienes ven un análisis de la realidad nacional sin sesgo, que refleja el sentir de los hondureños y llama las cosas por su nombre. La carta pública de la exrectora universitaria Julieta Castellanos despertó variedad de reacciones y puso a la ciudadanía a pensar. Tras 8 meses después, ¿dónde estamos? Este analista no ve en el escrito ningún sesgo político. Considera que trae a la memoria ciudadana algunas promesas incumplidas y el panorama actual que el partido de gobierno impone en el país. Es una carta que tiene como eje central, dentro del marco de la gobernabilidad y gobernanza que todos los hondureños pues estábamos esperando del actual gobierno. Habida cuenta del discurso tan feroz y tan agitado con el cual sostuvieron su campaña política, que era o resultaba, dentro de la lógica sencilla, que iban a poder cumplir este tipo de compromisos. En su escrito, Castellanos es tajante. Cuestiona si realmente se combatirá la corrupción en Honduras y si en realidad se instalará la Sisi en el país. Habla del progresivo fraccionamiento de la alianza entre los partidos Libre y PSH y la relación incómoda entre el gobierno con la Embajada de los Estados Unidos. Algunos son del criterio que la carta abierta de la exrectora Julieta Castellanos no refleja más que el sentir y pensar del pueblo hondureño y particularmente de todos aquellos que iniciaron un movimiento ciudadano a través de las antorchas y los indignados. La ciudadanía exige cambios y respuestas inmediatas, estima esta representante de la sociedad civil. Creo que es el sentir y pensar de la mayoría de la ciudadanía en el sentido de que la instalación de la Sisi, que debe de haber una oposición. Por ejemplo, ella menciona lo de los indignados, que lamentablemente pues los partidos políticos siempre se aprovechan de estas luchas de la ciudadanía para escalar cargos en la administración pública a corto o mediano plazo. En Libre no ven con buenos ojos los cuestionamientos de Castellanos, quien en su escrito opina que el gobierno no ha hecho mucho durante sus primeros 8 meses de mandato. Señalan que la carta de la exrectora obedece a la nostalgia que siente por su cercanía con las autoridades pasadas. Que la exrectora tenía demasiada cercanía con Juan Orlando Hernández en estos 12 años de narcodictadura y probablemente esa dinámica política era la que ella miraba y que se acostumbró.
estamos en otro momento, otro gobierno, otra visión, otro planteamiento. La misiva generó que algunos incluso se sintieran aludidos, pero aseguran que desde una nueva trinchera en el gobierno seguirán señalando cualquier acto de corrupción. Dice que nos han silenciado por ser funcionarios o por otras cosas, déjeme decirle que está muy equivocada y la desmiento totalmente. Si nosotros somos parte de este gobierno es por una lucha política, no por una lucha social. La lucha social continúa. A mí no se me dio un puesto para silenciarme. Y seré el primero que señalaré cualquier acto de corrupción de este gobierno, como lo he señalado en los anteriores. Castellanos sugiere en su carta pública saber diferenciar los problemas heredados de la administración nacionalista y los no resueltos por falta de experiencia, mientras la agenda política de Libre se sostiene con la confrontación y el discurso de odio al grado que Libre sin enemigos no existe, y si no existen los construye y los reinventa. Esa es su esencia, concluye la socióloga e investigadora en su escrito. Gabriela Lobo, Telenoticias. El gobierno ha diseñado una estrategia para ser elegible nuevamente de la cuenta del milenio. La apuesta es que eso se concrete en el 2024, pero el camino no será fácil. Y a criterio de los entendidos, una de las acciones a impulsar es bajar el tono de confrontación recurrente que funcionarios de alto nivel mantienen sin fundamento con Washington. Las herméticas puertas de la cuenta del milenio, que por más de una década permanecieron cerradas para Honduras, empiezan a abrirse según funcionarios del actual gobierno que esperan un nuevo compacto ya para el año 2024. Honduras en este documento ya aparece en la lista de los países que va a poder ser elegible. Entonces nosotros solo tenemos que empezar a cumplir con todo eso, aparecemos como elegible y podría ser que ya en el 2024 podamos recibir fondos. La noticia que Honduras volvió a ser elegible para recibir los beneficios de la cuenta del milenio se escuchó en Nueva York, en el marco de la reciente Asamblea de las Naciones Unidas, un camino largo y escabroso que el actual gobierno ya empezó a transitar. Y eso no toma un par de meses, toma pues, por lo menos 2 años, pero es importante trabajar en paralelo con qué proyectos le gustaría que se pudieran financiar hacia futuro. Pero no será una tarea fácil del actual gobierno pasar de la categoría de elegible a una aprobación, pues según los expertos locales, antes tienen que convencer a quienes en Estados Unidos regalan o donan el dinero que la presente administración es diferente. El tema del Congreso Nacional y el tema de la famosa ley de amnistía puedan volverse unos valladares, ¿no? Para cuenta del milenio. Es correcto, para que pueda aplicar Honduras nuevamente y salir airoso de esta nueva evaluación. Pero también podría jugar en contra de un futuro desembolso de la cuenta del milenio, el tono confrontativo y recurrente de funcionarios al más alto nivel del actual gobierno con la diplomacia de Estados Unidos acreditada en el país. Mira, yo creo que en Honduras tenemos que aprender a valorar adecuadamente el discurso diplomático. Se pueden decir cosas fuertes sin necesidad de ser grosero. No falta quienes piensen que el camino para llegar a un nuevo desembolso de la cuenta del milenio está lejos del pleito casero entre la membresía de Libre y la embajada americana. Yo creo que la diplomacia es una cosa y la economía es otra, aunque sí de cierta manera se relacionan, pero recordemos que en los Estados Unidos hay 3 poderes bien definidos y cada uno actúa independientemente del otro. En el gobierno del presidente Ricardo Maduro llegó el primer y único compacto de la cuenta del milenio por $215 millones. En la siguiente administración, Honduras entró en la lista negra de aplazados por alta corrupción y falta de transparencia, mote que persiguió a los próximos gobiernos. Bueno, más adelante conocerá usted los 22 requisitos para postularse ante la Junta Nominadora. Recuérdese que la Junta Nominadora de todas las autopropuestas seleccionará al menos a 45 abogados notarios que los enviará al Congreso, donde se elegirán a los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, Jennifer Girón nos informa en la sección de tecnología que en este mismo momento la NASA está disparando rayos láser a árboles en toda la Tierra desde la Estación Espacial Internacional con un satélite del tamaño de un refrigerador.
La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. En este momento, la NASA está disparando con rayos láser a árboles en todo el planeta, desde la Estación Espacial Internacional con un satélite del tamaño de un refrigerador. La misión JEDI, desarrollada conjuntamente por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y la Universidad de Maryland, permite obtener mapas en 3D sin precedentes de áreas forestales hasta en los sitios más remotos. Esos pulsos de energía permiten determinar no solo la altura de los árboles, sino la estructura de los bosques, y los datos de la misión son fundamentales para comprender cuánto carbono almacenan los bosques y qué impacto tiene la deforestación en la lucha contra el cambio climático. JEDI utiliza una tecnología de detección a distancia llamada LIDAR, que consiste básicamente en apuntar un láser a una superficie y medir el tiempo en el que tarda en regresar a su fuente. Los datos y mapas generados a partir de JEDI están disponibles públicamente y son vitales para que gobiernos de todo el mundo sepan de forma realista cuál es su capacidad para almacenar carbono. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Su vida financiera es un motor bien engrasado que le ayuda a seguir adelante. Y en nuestra sección de educación financiera le presentamos algunas áreas estratégicas que debe conocer para llegar al éxito en sus finanzas. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Los ahorros son la capacidad para guardar dinero y asignar fondos para invertir en su futuro. Eso significa que usted tiene que entender conceptos como cuentas de ahorro, intereses, rendimientos e incluso los temas de inversión como la de los valores. Manejo de necesidades básicas es cuando usted tiene la capacidad de manejar todos los costos relacionados con las necesidades de la vida, como la vivienda y el transporte. Esto significa la gestión de facturas mensuales e incluso entender los seguros. El manejo de costos de cuidado de salud puede ser complicado porque se trata de temas complejos tales como los seguros médicos, deducibles y los niveles de cobertura. Los costos médicos tienen maneras de arruinar incluso los presupuestos más estables si usted no tiene una buena base de conocimientos sobre este tema. El manejo de deudas es su capacidad para asumir deudas de forma efectiva, entender los términos y tarifas que se aplican a cosas como los préstamos y tarjetas de crédito. Sin una comprensión sólida, la deuda puede fácilmente abrumar sus finanzas. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. No los voy a leer todos, pero estos son algunos de los requisitos para optar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es el listado preliminar de documentos que se solicitarán a los postulantes ante la Junta Nominadora. Mire usted, son más de 20. Son más de 20. Usted que tiene posibilidades o que está tomando la decisión de autoproponerse, se le van a pedir todos estos requisitos, toda esta información, declaración patrimonial sobre sus bienes, derechos posesorios y cuenta bancaria según el formulario elaborado por la Junta Nominadora, constancia de no ser concesionario del Estado de Honduras y de no haber sido representante legal de algún concesionario del Estado de Honduras por parte de la Superintendencia de Alianza Público-Privado, constancia de no ser proveedor o contratista del Estado por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras por parte del Tribunal Superior de Cuentas, constancia de ser contribuyente, porque hay gente que se desempeña en altos cargos y no paga impuestos. 2, no tener ninguna obligación fiscal pendiente
o vencida con el Estado de Honduras emitida por el Servicio de Administración de Rentas, solvencia municipal del año 2022 de la alcaldía donde reside la persona postulante, constancia de la Contraloría del Notariado de estar activo, constancia de solvencia emitida por el Colegio de Abogados, constancia de no haber sido sancionado o suspendido por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, constancia de no haber sido sancionado por faltas graves en los órganos disciplinarios de las instituciones u organizaciones en las que haya trabajado, constancia de no tener queja por violaciones a derechos humanos con responsabilidad ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, CONADE, constancia de no haber sido condenado con sentencia firme en los juzgados de violencia doméstica y de familia por incumplimiento de deudas alimentarias. Y siguen las constancias. Son 22 requisitos, aparte de los elementales, ¿verdad?, que son los que no leí: certificación del acta de nacimiento, solicitud de postulación, hoja de vida del postulante, copia fotostática autenticada de los títulos de los grados académicos. Son los 22 requisitos y este es el listado preliminar de documentos que va a solicitar a los postulantes la Junta Nominadora. De los 22 requisitos para postularse a la selección de la nómina de al menos 45 candidatos que hará la Junta Nominadora, destaca la constancia de no tener quejas de violación a los derechos humanos, de no ser concesionario del Estado de Honduras y de no haber sido representante legal de algún concesionario del Estado en las alianzas público-privada, destacan los observadores del proceso. De los 22 requisitos preliminares que publicó la Junta Nominadora para postularse a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, destacan 2 de ellos. Son interesantes 2 nuevos requisitos que está pidiendo la actual Junta Nominadora. Uno, la constancia del CONADE, y la segunda, la constancia de la alianza público-privada. De la alianza público-privada creo que es entendible el por qué la están solicitando. En el requisito 9, la nominadora textualmente pide la constancia de no ser concesionario del Estado de Honduras y de no haber sido representante legal de algún concesionario del Estado por parte de la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Y el 18 se refiere a la constancia de no tener queja por violaciones a derechos humanos con responsabilidad ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Llama mucho la atención saber qué tipo de registros tiene el CONADE con relación a esas responsabilidades. Es decir, si son responsabilidades derivadas de opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ellas se dictan en contra del Estado. Entonces, para ver si hay responsabilidad subsidiaria que han seguido o si se deriva de responsabilidad sobre quejas que ha recibido el CONADE. En la misma línea opina la Asociación para una Sociedad Más Justa, al considerar que el requisito 18 es el que llama la atención y le genera algunas interrogantes. La pregunta es, ¿esta constancia asegura que no existe ningún discurso de odio? Es decir, ¿cómo manejamos el tema de redes sociales? Si hay un discurso de odio en Twitter, ¿eso toma importancia, no toma importancia? Para el presidente de la Junta Nominadora y representante del Colegio de Abogados, la constancia en mención no debería generar tanto sobresalto. Claramente dice cuándo ha existido o cuando se ha declarado responsabilidad. En ese caso no es la simple denuncia como se pueda creer, sino que cuando ha causado alguna consecuencia y se ha establecido una responsabilidad luego del debido proceso. Esto no quiere decir que puede venir cualquier persona solo por perjudicar y decir, ok, José Andino, una queja en contra de José Andino porque me violó tal derecho. Pero hacemos la aclaración en el requisito que debe ser una queja de violaciones a derechos humanos con responsabilidad. El listado de los 22 requisitos es preliminar, pero los miembros de la nominadora aseguran que al aprobarse en el Pleno, estos no sufrirán cambios. De acuerdo a los representantes de la Junta Nominadora, se han basado en estándares internacionales para aprobar estos requisitos que han dado a conocer de manera preliminar para que los postulantes se vayan socializando con ellos y puedan cumplirlos a cabalidad. José Andino, Telenoticias.
Con un plan de rescate del Valle de Sula, al parecer ahora sí se buscará dar una respuesta a lo que ha sido un eterno problema para los municipios del Valle de Sula, afectados cada año por las inundaciones que dejan millonarias pérdidas económicas. El plan incluye proyectos a corto, mediano y largo plazo, incluyendo las represas. En seguimiento al anuncio del plan de rescate del Valle de Sula, los alcaldes de la zona metropolitana de esta región, así como representantes de la empresa privada y del gobierno, comenzaron con las propuestas de quienes conformarán un equipo técnico que elaborará el plan de acción con metas a corto, mediano y largo plazo, además de otra comisión que se encargará de la veeduría social que garantice celeridad y transparencia en la ejecución de las obras, incluyendo represas. La prioridad número uno es el tablón, por dos razones. Uno, porque es el proyecto más barato de construir, anda en unos 150 millones de dólares. Segundo, porque se puede comenzar de inmediato, porque sí se tienen los estudios. Y tercero, porque esa presa es la única que se puede hacer para controlar los daños del Chamelecón. Sin embargo, las represas Jicatuyo y Los Llanitos no dejan de ser menos importantes, aunque estiman que su construcción tardará más. Y en el caso de Jicatuyo y Llanito tienen aún más beneficios, podrían potenciar el agro porque permiten irrigación, pero lo más importante es que tienen una capacidad instalada de 290 megas, muy similar a lo que tiene el Cajón hoy en día, y eso nos daría una mayor soberanía energética. Pero mientras tanto, y producto de la actual emergencia, los trabajos se centrarán en la rehabilitación de los bordos y otras obras de contención. De inmediato, pues, es las máquinas que tienen que estar trabajando en estos momentos para rehabilitar y reconstruir los bordos, y no es nada más que hacer desasolvamiento, quitar remoción de esos escombros que hay y hacer las escolleras y en este caso los bordos, aumentarlos en sus niveles, que es lo que nosotros podemos hacer ahorita. Primero la intervención en los bordos, rehabilitar, hay 750 millones de lempiras asignados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte y por el FIS, y por la parte de los empresarios hacer toda la veeduría social con los alcaldes y alcaldesas. Los alcaldes esperan que de una vez por todas surjan respuestas en cuanto a los proyectos que realmente se necesitan para evitar inundaciones. Sabemos que de repente no va a ser posible, pues, 4 años para terminarlos, pero lo importante es que se inician, ya que son una necesidad y es un clamor popular de toda la sociedad y los diferentes sectores para poder realizar estos proyectos de estas represas para evitar estas inundaciones. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los daños a la economía nacional superaron los 45.000 millones de lempiras tras las tormentas Eta e Iota. Un costo demasiado alto, dicen algunos, por no contar con los proyectos que minimicen el impacto de las inundaciones. Juan Antonio Cruz junto a su esposa no creen levantarse de otro golpe de la naturaleza. Este propietario de un negocio de tajadas y operado del corazón en 3 ocasiones, reciente como en un lapso de 2 años, las pérdidas económicas han tocado su medio trabajo, primero con la pandemia, luego las tormentas Eta y Iota y hoy con el desbordamiento del río Ulúa, casi pierde su casa en la comunidad de Buenavista en el Progreso Lloro. La verdad que uno quiere salir adelante, ¿verdad? Pero bien difícil, imagínese reconstruir primero su hogar y después ver lo del negocio. Poco a poco los pobladores de las zonas inundadas regresan a sus hogares. La limpieza de las casas no será fácil, asegura Wilmer Núñez, que lleva 3 días sacando el lodo de su vivienda. Trabajo arduo, sacrificios, esfuerzos que se han venido en un abrir y cerrar de ojos y nada. Se terminó. Un montón de cosas que hemos perdido, pero bueno, Dios es bueno y tendremos que salir de eso, ¿no? A este problema se suma el de muchos vecinos de los municipios afectados, preocupados porque temen quedar sin trabajo, como Carolina, empleada de una finca bananera en Pimienta, donde las pérdidas son millonarias. Hacemos un llamado a las autoridades, a Xiomara Castra, a la presidenta, que nos ayuden, que no los olviden a nosotros, que de las fincas vivíamos y ahora dígame, ¿cómo vamos a vivir si no hay nada? Apóyanos, ayúdanos a los pequeños productores que ocupamos ayuda. Entre tanto, productores independientes alzan su voz para que el gobierno los apoye y salvar los empleos. Ya no tenemos más recursos, por decirlo así, para volver a reactivar. Entonces necesitamos el apoyo para volver a generar esos 500 empleos.
Son más de 800 millones de lempiras las pérdidas que se registran en diferentes cultivos por las inundaciones. El mayor impacto en el Valle de Sula, donde en los municipios aledaños a la ribera del río Ulúa, la alerta bajó a verde. Orly Martínez, Telenoticias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial del dirigente político y sindicalista Herminio Deras García, ocurrida en los años 80 a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Así valora este analista la reflexión de Julieta Castellanos acerca de los 8 meses de gobierno. No es una carta abierta con sesgo político, sino que es una carta que tiene como eje central, dentro del marco de la gobernabilidad y gobernanza que todos los hondureños pues estábamos esperando del actual gobierno. Habida cuenta del discurso tan feroz y tan agitado con el cual sostuvieron su campaña política. El gobierno anunció que logra un acuerdo de renovación y renegociación de contrato con 16 empresas de generación de energía renovable y térmica, que representa un ahorro anual de 1.000 millones de lempiras. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. ¡Feliz noche! Padrastro mata a bebé de 23 meses en Cuazaule, Choluteca, y en La Ceiba un hijo habría matado a su padre por una pelea de gallos. Diseñan estrategia para que el país retorne a la cuenta del milenio en 2024, pero funcionarios deberán bajar tono de confrontación con Washington, recomiendan expertos. Fisuras, relaciones incómodas, aliados no tan útiles y una incertidumbre sobre la Sisi, así valora exdirectora de la UNA los 8 meses de gobierno de Libre. Encuentran un plan de rescate para el Valle de Sula y bajan las aguas del Ulúa que permite a los afectados regresar para ver qué encuentran de su hogar. Colectivos de Libre siguen generando caos y recetando golpes en salud, tanto en la capital como en el Hospital de San Lorenzo. Las autoridades prefieren callar.